Estás escuchando La Pulidora, el primer podcast en el que hablamos de parquet. Soy Juan Carlos Muñoz, parquetista desde hace más de 20 años. Aquí te daremos información técnica, novedades, noticias y todo lo relacionado con este oficio. Arrancamos La Pulidora para hablar de parquet. Bienvenidos a un nuevo podcast de La Pulidora. Estás escuchando La Pulidora, que es el podcast de infoparquet.com, el sitio web donde tenemos todo lo relacionado con el mundo del parquet, y también puedes escuchar nuestra ficción sonora Parquet Año 2100, que te animo a que vayas a la web o en este mismo podcast y escuches los 4 capítulos que la componen. Espero que te guste. En el episodio de hoy vamos a hablar de algo muy importante para la instalación de cualquier tipo de suelo, bien sea suelo laminado, vinílico, también suelo multicapa, sea flotante, o también cualquier suelo que encolemos a la base. Y no es otra cosa que la nivelación del pavimento sobre el cual vayamos a instalar. Es algo muy, muy importante que muchas veces no se tiene en cuenta. Y bueno, en este podcast pues vamos a hablar de por qué es muy importante una buena preparación del pavimento para después instalar el parquet y no tener ningún tipo de problema. Vamos a ver pues un poco los requisitos básicos que debe cumplir cualquier suelo para que sea apto para la instalación del suelo. También os voy a comentar un poco algo importante, que es quién debe hacer esta nivelación, porque a veces hay cierta confusión en quién y cómo debe hacerla. Porque también tenemos diferentes tipos de materiales para hacer la nivelación. Depende qué material utilicemos, pues necesitaremos más tiempos de secado, menos tiempos de secados, tendrá una fácil aplicación o más difícil o complicada. Y bueno, a veces utilizando malos materiales, pues se tienen errores que a la larga pueden ser, vamos a decir, perjudiciales para el suelo, ¿no?, que vayamos a poner encima. Y bueno, al final os daré algunas recomendaciones y bueno, un poco pues también cómo lo hago yo, ¿no? Os contaré, cómo no, anécdotas que me he ido encontrando, y espero que con este podcast pues veamos realmente que la nivelación es muy, muy, muy importante. Es algo que tenemos, como he dicho antes, tenemos que tener en cuenta y que hay que realizarla correctamente. Venga, pues vamos a ello. Vamos con el primer punto, que sería cómo saber si un suelo está mal nivelado o si necesita nivelación o si está bien, ¿vale? Básicamente, visualmente nos puede dar una idea de su estado, pero siempre es aconsejable, antes de instalar cualquier tipo de suelo, pues, por ejemplo, con una regla o un nivel o un regle, pues mirar su planimetría. A ver, aquí quiero hacer un apunte diferencia entre planimetría y nivelación. Nosotros podemos tener un suelo que esté ligeramente desnivelado, es decir, pongas un nivel de burbuja o un nivel de láser, ¿vale? Y veas que está ligeramente desnivelado, pero que el suelo esté plano. Esto para instalar suelo ya nos iría bien, porque lo que necesitamos es planimetría. ¿Que está a nivel? Pues mucho mejor. ¿Que está ligeramente desnivelado? Bueno, pues algo que hoy en día es difícil de conseguir, ¿no? El planimetría y nivelación a veces no van de la mano. Entonces, ¿cómo miramos esa planimetría? Pues muy sencillo, echamos el nivel al suelo y miramos que que no hayan baches, que el suelo no vaya haciendo ondas. Si hiciera alguna onda, una especie de regla que hay o de norma, es que esta regla, estos desniveles que hayan que pase por debajo del regle, no supere nunca los 3 milímetros, que sería el punto de que el suelo, sobre todo si es flotante, empezaría a moverse y a notarse excesivamente este desnivel. Lógicamente, cuando más
delgado sea el suelo. O sea, por ejemplo, si ponemos un suelo de multicapa de 15 milímetros, notaremos menos ese desnivel de 3 milímetros que no en un suelo laminado. El caso de los vinílicos es un poco especial porque al ser tan finitos y tener un clic tan pequeño, necesita un suelo súper plano, porque cualquier bache que haya podemos llegar a notarlo y si es excesivo puede llegarse a abrir o tener problemas. En el caso de los laminados, si ese bache es excesivo, pues se puede mover, incluso llegar a crujir, ¿vale? A hacer crack típico. En el caso de los multicapas, pues bueno, no se nota tanto, aunque también podemos llegar a notarlo si no solucionamos sobre todo ese espesor superior a 5 milímetros. La base debe estar, aparte de plana, otra consideración antes de instalar el suelo, por supuesto, es que esté limpia, que no haya polvo, que no haya restos pues, de yeso, pegotes de cemento, resaltes, todo esto. Eso en el caso de que sea una base de cemento. Si es una base de grés o de baldosas, muy importante que no hayan baldosas sueltas, que crujan, que estén levantadas, que haya mucho resalte entre baldosas y que en general que las baldosas estén todas correctamente instaladas, ¿no? Bueno, yo me he encontrado en este aspecto de todo. O sea, te puedes encontrar pues lo típico, ¿no? Que vas a instalar, ha pasado el yesero y está el suelo llenito de pegotes, de restos de yeso, de cascotes, sucio. Bueno, como nos encontramos muchas veces las obras. Pues en este caso hay que rascarlo, hay que limpiarlo y dejarlo suelto. Después procederemos a poner el nivel y si está desnivelado tendremos que nivelar. Si esto lo hacemos en una visita, ¿no? Si esta comprobación la hacemos en una visita, al cliente o la persona responsable de la obra, pues le plantearemos, bueno, esto hay que nivelarlo porque, como puedes ver, está mal nivelado. ¿Quién debe de realizar una nivelación? A ver, en un mundo ideal, donde todo sea perfecto, yo creo que cuando llegas a una obra, sobre todo es una obra nueva, el suelo lo debe nivelar el paleta, ¿no? Lo que nos encontramos muchas veces es que ese paleta ha hecho la nivelación, pues como él ha querido, dependiendo del profesional que cojas. Ojo, yo he visto nivelaciones de paletas perfectas, o sea, súper perfectas y sin ningún problema. Pero sí que es cierto que también he visto, sobre todo en reformas o en adecuaciones, pues suelos que se ha nivelado, o sea, el cliente ha pagado al albañil una nivelación y este la ha hecho como ha querido. Llegas, pones el nivel y realmente está, bueno, va pegando saltos, no hay ninguna planimetría, no está bien, no está correcta y por lo tanto se tiene que repetir o repasar o rehacer, ¿no? Me ha pasado una vez, ahora os cuento el último caso, que era una reforma de una planta baja para vivienda. Llego a ver la obra y había el suelo, pues el típico mallazo mal, ¿no? Hablo con el paleta directamente y le digo, mira, esto hay que nivelarlo, tienes que dejar plano. Sí, no te preocupes. A ver, si usas cemento, pues va a tardar más. Si usas pasta autonivelante, va a tardar menos. Pero hagas lo que hagas, que esté lo más plano posible, porque voy a poner suelo vinílico y necesito un suelo muy plano. No te preocupes, ningún problema. Bien, me llama el cliente, me dice, mira, ya está nivelado. Bueno, dejamos, ¿cuánto has nivelado? Me dice, bueno, 1 centímetro más o menos, me dice medio centímetro. Uy, ya cuando me dijo eso, la cuestión es que le dejamos unos días, fui a verlo antes de llegar a instalar y bueno, cuando llegué me llevé mi regla, mi nivel de 2 metros y bueno, no es que había 3 milímetros, que habían medio centímetro, las desniveles finales con caídas de hasta 1 centímetro, o sea que no se puede instalar. Se lo dije al cliente, le dije que si había pagado por ello, que se lo dijera al paleta y que lo repasara. El cliente me dijo que el paleta no. Que bueno, entonces decidimos pues hacerlo yo. ¿Qué pasa en estos casos? Lo que pasa en estos casos
es que el paleta no va a ser el que instale el suelo. Por lo tanto, a él le da igual. Él le han pagado, él lo hace, parece que está nivelado, pero luego cuando llega el profesional no está nivelado y hay que volverlo a hacer. Entonces, pues al final lo más aconsejable es que el final, ¿no? La nivelación final la realice un parquetista. ¿Por qué? Porque va a ser el que luego monte el parquet y se va a preocupar de que el suelo esté correctamente nivelado, porque le han pagado para ello. Cuando intervienen varias personas, pasa lo que pasó en este caso que os comento, que el paleta, y no es el primero, el paleta echó la pasta niveladora, ahí se gastó, pues si tenía que gastar 20 sacos, gastó 7 y ya está. Como él van a precio cerrado, pues bueno, pues tiran ahí un poco, tampoco saben, yo creo que muchos no saben muy bien manejar la pasta autonivelante, que es muy fácil, luego os explicaré un poco cómo va, si no lo sabéis ya, porque muchos de vosotros sois profesionales y lo habéis hecho muchas veces. Pero bueno, vamos a darle un repaso. Yo pienso que, como os digo, debería hacerle un paleta, pero lo acaba haciendo el parquetista, que es el que al final lo va a hacer. Y al final los parquetistas, con el tiempo, nos hemos acostumbrado y aprendido a nivelar correctamente o a hacerlo lo mejor posible, porque luego nos tenemos que preocupar de poner nuestro suelo. Bien, siguiente punto. ¿Qué materiales tenemos para realizar la nivelación? Si lo realiza un paleta, muchas veces nivelan con cemento de mortero, cemento rápido, todos esos materiales. Bueno, ellos conocen esos materiales y los suelen trabajar. Tienen que poner puntos de nivelación, reglear, es un poco follón. También lo pueden hacer con pasta autonivelante, igual que lo hacemos nosotros, pero no, como decía antes, no la saben o no quieren acabar de saber manejarla. Entonces, un parquetista normalmente, 99% de los casos, nivelará con pasta autonivelante o cemento nivelante. Tenemos en el mercado muchísimas marcas y dependiendo lo que vayamos a instalar encima, pues será recomendable usar una pasta de mejor calidad o depende de lo que vayamos a instalar, de menor calidad. Hoy en día ya en cualquier centro comercial, estos de ventas de materiales, ya tienen pasta autonivelantes que, bueno, para una nivelación de un suelo laminado o un vinílico, trabajándola bien, pues ya nos puede servir. Otra cosa muy diferente es cuando vayamos a querer poner un suelo encolado. Ahí ya yo prefiero irme a una marca de más confianza, que, bueno, el proceso es un poquito diferente. Dependiendo cómo esté la base, pues necesitaremos incluso hacer puentes de adherencia, imprimaciones, para que ese cemento se adhiera muy bien a la base, no se desprenda con el tiempo, y sobre todo si hemos encolado encima un suelo, pues no podamos tener problemas en ese sentido, ¿vale? Entonces, como decía, marcas. Bueno, os puedo hablar de marcas sin problema. Yo, por ejemplo, a mí me gusta mucho Ardex, me gusta mucho Mapei, Bostik también trabaja muy bien. No me caso con ninguna, pero personalmente Ardex me gusta la gama que tiene y me gustan las soluciones porque tienen, pues, la gama económica, la gama la K14 que va muy bien. Incluso tienen una que ya viene con el líquido, ¿vale? O sea, normalmente estas pastas, ahora os explicaré cómo se utilizan, cómo se hace el proceso. Estas pastas normalmente se mezclan con agua. Pues tienen una que el precio es un poquito elevado, más elevado, ¿no? Pero ya viene con su líquido, y es un líquido especial, que hace de puente de adherencia y en la mezcla. Entonces, lo mezclamos, no hace falta echar agua, ya viene con la proporción idónea, lo batimos bien y lo podemos aplicar sobre casi cualquier superficie. Pega sobre cualquier superficie, es una pasada. Esto lo recomiendo muchísimo porque va súper bien. Eso sí, vale un poco más, pero nos da muchísimas ventajas de no tener problemas posteriores. Vamos a hablar un poco de... también deciros que cuando mejor sea la pasta autonivelante o el cemento autonivelante, menos tiempo tardará en secar. O sea, es muy importante luego, después de aplicarlo, pues dejar un tiempo de secado. En comparación con el cemento o el cemento rápido,
por mucho que nos diga el paleta que eso en 3 días, en 2 días está seco, pues no está seco. Si han aplicado 1 centímetro de cemento, necesitaremos más días, porque seca la superficie, pero queda la humedad debajo, ¿no? En las capas inferiores. Entonces, cuando instalamos el suelo, como ponemos lo tapamos, pues es cuando sube la humedad. Y podemos tener problemas. En cambio, las pastas nivelantes secan muy, muy rápido, mucho más rápido, evaporan mucho más rápido esa humedad, y en 24 o 48 horas, dependiendo del grosor y las capas que hayamos echado, pues ya podemos instalar con total confianza nuestro suelo. Ahora vamos un poco a ver los materiales con los que el material, las herramientas que necesitamos para realizar una nivelación. A ver, por ejemplo, muchos fabricantes, Ardell lo tienen una cinta que si, por ejemplo, hay pladur, puedes ponerla en todo el perímetro para que la pasta autonivelante no se vaya por debajo del pladur. Entonces, que te haga un poco de cerco, de cerramiento en todo el perímetro. Esto a veces lo he utilizado, pero bueno, muchas veces no. Y luego, pues lo típico, unos cubos para hacer la mezcla o una gaveta. Un batidor, muy importante. Esto se tiene que batir con una máquina, con una batidora. Yo he utilizado muchos años un taladro y me ha ido bien, pero ahora actualmente pues he comprado una batidora especial para este caso y va muy, muy bien. Luego una llana grande. Cuando más grande sea la llana, pues mejor llegaremos para extender la mezcla. También necesitaremos un rodillo si vamos a aplicar una imprimación, que ahora os explicaré un truco. A seguir escuchando este podcast porque os voy a explicar un truco muy bueno para, en caso de que tengáis que tener puente de adherencia o una imprimación y luego vayáis a poner un suelo laminado, pues un truco para hacer un puente de adherencia casero, ¿vale? Pero bueno, una llana o una espátula o un cepillo, o sea, un rodillo, ¿vale? Para aplicar la imprimación. Y luego, a veces es interesante utilizar un rodillo de púas que suelen vender en los proveedores o en los distribuidores para, después de aplicar la pasta autonivelante con un palo de alargador, pasas este cepillo de púas y así quitas posibles burbujas o grumos que te puedan quedar en la superficie de la nivelación. Da un acabado muy fino y queda muy bien. Esto te evitaría luego pues tener que pasar un rascador o bueno, pues va muy bien. Y bueno, y por último vamos a hablar de cómo hacer la aplicación. Y bueno, la aplicación es muy sencilla. Suelo limpio, bien seco. Se mezcla la base con la proporción de agua que indique el fabricante. Se hace una pasta que esté ni muy líquida ni muy espesa. Cuando más espesa, menos corre la pasta autonivelante. Cuando más líquida, más correrá, pero menos nivelará. Y con cubo la gaveta la extenderemos, la echaremos sobre la superficie y nos ayudaremos de la llana para ir ayudándole a él a extenderse por la superficie. Él solo irá buscando la planitud por el efecto del agua y lo dejaremos ahí. Cuando ya llevemos una zona lo suficientemente grande y que podamos llegar a todos lados, si vemos que hay burbujas o bueno, y para darle cierta suavidad a la superficie, pues aplicaremos el rodillo de púas. Yo a veces no lo aplico, no siempre lo hago, pero bueno, es una buena solución final. Luego, pues nada, lo dejaremos secar y una vez seco comprobaremos que está todo ok y pasaremos a la instalación del pavimento. En caso de que la base, en vez de ser cemento o bueno, una superficie de cemento, sean racholas o grés o terrazo, tendremos que aplicar ese puente de adherencia. Un puente de adherencia sí o sí, porque si no, no cogerá bien la pasta autonivelante, sobre todo sobre grés, al ser una superficie no porosa, ¿vale? Entonces os voy a decir, aquí viene el truco del podcast. Yo he utilizado muchas veces, muchísimas veces, como puente de adherencia cola de impacto. Sí, cola de impacto. Por ejemplo, tenéis que nivelar varias racholas, que hay un resalte o hay un bache muy grande entre varias racholas porque está mal instalado. Pues lo que haremos es coger una espátula,
aplicar cola de impacto, a dejarlo 2 minutos, y sobre la cola de impacto aplicaremos la pasta nivelante. Cuando seque, pues ahí lo tenemos. Ahora queda la pasta quedará sujeta a la cola de impacto y la cola de impacto a la base. Funciona 100% y es un truco muy bueno si no tenéis el punto de adherencia o si encontráis que tenéis que hacer una reparación de urgencia. Y nada, pues espero que este podcast os haya ayudado a entender que el suelo tiene que estar bien nivelado, los diferentes tipos de materiales que tenemos, las herramientas y sobre todo que un suelo bien nivelado nos permitirá instalar encima un suelo laminado o un suelo vinílico o un suelo encolado o un suelo multicapa con total garantía de que luego no tendremos problemas ni de ruidos, ni de crujidos, ni de que se abra, en fin, que podamos dar cierta garantía a nuestra instalación. Y hasta aquí el podcast. Espero que te haya gustado, que te haya ayudado, que lo compartas cuanto más gente mejor, que te suscribas a él. Estamos en todas las redes de podcasting y de audio, en Spotify, en YouTube, por supuesto en infoparquet.com. Y nada, hasta un próximo capítulo. Muchas gracias por escucharnos. Y hasta aquí nuestro episodio de hoy. Espero que te haya gustado y te animo a que te suscribas al podcast y, si puede ser, lo compartas para llegar así a más gente. Puedes escuchar La Pulidora en nuestra web en infoparquet.com o buscando La Pulidora en tu plataforma de podcast habitual. Si quieres contactar conmigo, lo puedes hacer a través del correo info@infoparquet.com o del formulario de contacto que hay en infoparquet.com. Gracias por escucharnos y hasta pronto.